¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas noches. Buenas noches, Giovanna. Buenas noches, Angie. Buenas noches, Maricielo. Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura de la época medieval, ¿no? La literatura medieval. ¿Qué tal, Kendra? Buenas noches. Así que hablaremos un poco de estas características que corresponden a esta literatura. Y también hablarnos un poco sobre la literatura española, ¿no? Vamos a mencionar sobre el mío Cid. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Recordemos que la literatura medieval corresponde, o la época medieval corresponde del siglo V hasta el siglo XV, algunos lo consideran hasta el siglo XIV, ¿no? En el caso de la literatura, ¿ya? Pero este periodo se desarrolla porque tiene algunas características que vamos a mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, eh, la literatura medieval tiene como característica la visión teocéntrica, ¿no? Vamos a poner todas las características y ahí vamos a mencionar algunas de ellas, ¿no? A ver, esta literatura medieval está vinculado a una visión teocéntrica. ¿Qué quiere decir teocéntrica? Que el centro es Dios, ¿no? O sea, vamos a observar que en esta literatura medieval va a prevalecer la fe sobre la razón, ¿ya? Y se va a alejar, recuerda, y se va a alejar de los componentes de la literatura grecolatina. Recuerda que la literatura clásica estaba la concepción antropocéntrica, pues en este periodo ya no vamos a encontrar esa visión antropocéntrica, que el centro es el ser humano, ¿no? Ahora el centro va a ser Dios, ¿ya? ¿Y esto producto de qué? Esto producto de la influencia de la iglesia. ¿Qué tal, Cintia? Buenas noches. Entonces esa es la visión teocéntrica, ¿no? Todo gira en torno a lo divino. Otro punto también importante dentro de esta producción literaria es que de pronto vamos a encontrar que esta literatura va a tener un carácter nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque van a surgir los llamados cantares de gesta. El surgimiento de los cantares de gesta. ¿Quiénes componen y divulgan los cantares de gesta? Los juglares. Ya recuerda, el juglar es un poeta popular que va a divulgar estos cantares de gesta que van a ir de pueblo en pueblo, ¿no? Cantando esas grandes hazañas de estos héroes de una nación. En este periodo vamos a encontrar que el latín es considerado la lengua culta, ¿no? Es la lengua oficial considerada la lengua culta. Pero a su vez vamos a encontrar otras lenguas que van a surgir, ¿no? Las lenguas romances, también llamadas lenguas vernáculas o lenguas populares, ¿ya? Quiere decir que la literatura va a estar manifestándose a través del latín, pero también va a estar manifestándose a través de las lenguas romances. Quiere decir que vamos a encontrar una literatura popular, una literatura culta. Y en este periodo, como les estoy diciendo, aparecen los juglares, ¿ya? Y también los trovadores. El juglar es un poeta popular
que canta las grandes hazañas de héroes nacionales, o sea, los cantares de gesta. Y el trovador es un poeta lírico. El trovador, ¿qué hace? Va a cantar todos estos elementos amorosos, emotivos. Por eso que el trovador está vinculado a la lírica y el juglar a la épica. ¿Qué tal, Natalie? Buenas noches. Entonces recordemos el surgimiento de los cantares de gesta, ¿no? La aparición de los juglares, ¿no? Que van a divulgar los cantares de gesta. Y también recordemos a los trovadores que están vinculados a un sentido poético. En este periodo, como va a prevalecer la fe por encima de la razón, va a haber una recesión científica, ¿no? Como va a prevalecer la fe más que la razón, vamos a encontrar esa recesión científica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esas características representativas de esta literatura. Recuerda, la literatura medieval se desarrolla entre el siglo V al siglo XV, ¿no? Pero no todos los países que van a vivir este periodo medieval, su literatura va a configurarse también desde el 5 hasta el 15, ¿no? Por ejemplo, en el caso español, ¿ya? En la literatura medieval española va a tener sus primeras manifestaciones literarias a partir del siglo XI, con las jarchas mozárabes. Y en el siglo XII ya vamos a encontrar el Mio Cid, ¿no? El cantar de gesta, el Mio Cid. Bien, entonces tenemos en cuenta esos detalles. Hasta aquí, preguntas, dudas sobre lo que hemos señalado hasta este momento. ¿Dudas o preguntas? ¿Todo ok? Ok, ok. Muy bien, Fabricio. Todo ok, muy bien, Cintia. Esas son las características generales de la literatura medieval, ¿no? En el caso de Italia, por ejemplo, en el caso de Italia, una época gloriosa de la literatura medieval italiana es el periodo del Trecento, en la época de Dante, de Petrarca, de Giovanni Boccaccio. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches. ¿Ninguna duda? Muy bien, Luz. Ninguna duda, entonces. Continuamos. ¿Qué tal, Luz? Buenas noches. El contexto histórico-social de España, ¿ya? Recuerda que vamos a hablar un poco de la literatura española, así que vamos a empezar a hablar sobre lo que sucede, lo que acontece en España. Dice, las sucesivas invasiones visigodas en el siglo V, pero sobre todo las invasiones musulmanas en el siglo VIII, ¿ya? Esta última va a dar inicio a la Guerra de la Reconquista Española. Entonces, en el siglo VIII vamos a encontrar, ¿no? Esta invasión musulmana o este, esta expansión, ¿no? Esta expansión del poderío musulmán. ¿Por qué? Porque estamos observando que en la parte norte de la península, desaparición progresiva de reinos cristianos en la parte norte de la península, vamos a encontrar, ¿no? Estos pueblos, estas naciones, ¿no? Que van a convertirse en reinos cristianos. Mientras que en la parte sur vamos a encontrar el poderío musulmán. Entonces estás observando, ya estarás imaginándote que la España medieval, por la parte norte, es cristiana y la parte sur es musulmana. Ahí te das cuenta que España, ¿no? Va a vivir ese mestizaje entre una España cristiana y una España musulmana. Producto de este mestizaje va a
surgir la España, ¿no?, tradicional. Aunque los españoles intentan, ¿no?, deshacerse de toda esta sangre musulmana, ¿no? Pero eso es su herencia, ¿no? Aunque no lo quieren reconocer. Entonces, ¿qué sucede? La expansión de estos reinos musulmanes va a generar que en un momento determinado los reinos cristianos busquen enfrentarlos, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta época que se va a llamar la Guerra de la Reconquista Española. Pero a pesar de ello, a pesar de que los reinos cristianos en la parte norte están agrupados contra un enemigo que es el musulmán, estos reinos como León, Navarra, Aragón, Castilla, que son reinos que se van a eh, mencionar en el Mio Cid, no van a ser unos reinos homogéneos, o sea, van a estar agrupados sí por la lucha contra un enemigo, pero entre ellos también se van a enfrentar. Va a haber rencillas entre ellos. Por eso dice, ¿no? Sin embargo, los reinos cristianos no forman un grupo homogéneo, ya que si bien luchaban contra los invasores musulmanes, entre ellos mismos existían rivalidad y rencillas. Esas rivalidades, esas rencillas, vamos a observarlo en el Miocid, ¿no? En algún momento del Miocid se va a observar eso. Muy bien, recordemos entonces esos detalles, ¿ya? Siguiente punto. Los cantares de gesta. El cantar de gesta, ¿ya? Es un relato heroico en verso. Recuerda eso, ¿ya? Refleja el afán de los pueblos, dice, por crearse una identidad nacional simbolizada por los héroes, ¿no? El cantar de gesta lo que busca es que de pronto el juglar, ¿ya? Lo que quiere el juglar es exaltar a una nación a través de este personaje que es el héroe, ¿no?, que ha realizado grandes hazañas. Entonces, los cantares de gesta son relatos heroicos que están en verso y están de forma oral, porque recuerda que en esta época no se transmite la producción literaria a través de la escritura, sino a través de la oralidad, ¿ya? Porque está vinculado al pueblo, ¿no? Reflejan el afán de los pueblos para crearse una identidad nacional simbolizada por los héroes. Estas naciones van a estar vinculadas a un héroe. Quiere decir que lo que configura el héroe está configurándose a su vez esta nación, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo Díaz de Vivar, él va a ser el héroe representativo de España, del pueblo de Vivar. Así que lo que se hable sobre Rodrigo Díaz de Vivar va a ser esa representación de este pueblo español. Dice, los temas más característicos correspondían a historias fabulosas y conflictos, ¿no? El enfrentamiento, en el caso español, contra los musulmanes, ¿no? Esta búsqueda de liberar a muchos pueblos de la invasión musulmana, etcétera, etcétera. Los cantares de gestas se difunden a través de la oralidad y gracias a quienes, los juglares. El mester de juglería es el oficio del juglar. Y el cantar de gesta tiene una base histórica. ¿Ya? Recuerda eso. El juglar va a ser aquel que va a divulgar estas grandes hazañas de pueblo en pueblo, pero a su vez va a incorporar elementos de la historia, ¿no? Por ejemplo, en el Mío Cid, la toma de Valencia es un acontecimiento histórico. El propio personaje Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje histórico, al igual que el rey Alfonso VI.
¿Cómo se configuran los héroes? Tienen estas características, ¿no? En la mayoría de casos, el héroe es sabio, fuerte, simboliza una nación, valiente, respetuoso, ¿no? Así se configuran los héroes en los cantares de gesta. ¿Qué técnicas se utilizan? ¿No? ¿Qué técnicas se va a desarrollar dentro de esta producción literaria? Tenemos, por ejemplo, la métrica, una métrica irregular, porque es una composición oral. El recurso de la repetición, se repiten algunas escenas, o sea, algunas historias o algunos acontecimientos, se repiten en ocasiones para de pronto darle mayor énfasis o de pronto para que el lector, o en este caso el oyente, recuerde estos acontecimientos y no pueda perderse en la historia. Y además hay una simplicidad sintáctica, quiere decir que se utiliza un lenguaje coloquial, un lenguaje popular, porque es el juglar quien divulga, y recuerda que el juglar está vinculado a pueblo. Y como está vinculado al pueblo, no puede el juglar hablar de forma culta, ¿no? Porque también no lo sabe, porque está dirigiéndose al pueblo. ¿Ya? Entonces hay una simplicidad sintáctica, fácil, entendible, digerible, los cantares de gesta. Esas son algunas composiciones, entonces, características del cantar de gesta. Entre los cantares de gesta más famosos encontramos en España el Mio Cid, el cantar del Mio Cid. En Francia tenemos, por ejemplo, el cantar de Roldán. Y en Alemania el cantar de los Nibelungos. Es en el caso de Alemania, ¿no? El cantar de los Nibelungos. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo ok? Ah, en el caso de la métrica. Muy bien. Por acá nos pregunta Florisa sobre la métrica. A ver, cuando hablamos de métrica, quiere decir que es el número de sílabas. Esa es la métrica, ¿ya? Por ejemplo, si acá yo escribo un verso, el número de sílabas es mi plano métrico, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que lo que yo he escrito, ¿ya? Todo lo que he escrito tenga 14 sílabas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la métrica, imaginemos que cada línea sea un verso, ¿no? Si yo de pronto acá tengo 14 sílabas, ¿no? 14 sílabas y 14 sílabas, entonces estoy ante una métrica regular. ¿Por qué regular? Porque sigo un patrón, ¿no? Que se va repitiendo, ¿ya? Esa es una métrica regular. Pero cuando es una métrica irregular, no tiene un patrón. Puede ser que de pronto mi primer verso tenga 16 sílabas, mi segundo verso de pronto tenga 11 sílabas, mi tercer verso tenga 8 sílabas, mi cuarto verso tenga 16 sílabas, mi siguiente verso tenga 15 sílabas y no veo un patrón que se repite, ¿no? Aquí dirás, profesora, pero te das cuenta que después de 16 viene 11, después de 16 viene 15, así que no hay un patrón que se está repitiendo, repitiendo, por eso que sería irregular. En cambio, si yo pongo así, ¿no? Imaginemos, ¿no? 14, 16, 14, 16, o sea, mi primer verso tiene 14, mi segundo tiene 16, mi tercero tiene 14, el cuarto tiene 16. Estoy viendo que se está desarrollando una métrica regular. 14, 16, 14, 16, ¿no? Esta es regular, métrica regular. Este es irregular, ¿no? Eso también es regular, porque se está repitiendo, hay un patrón, ¿ya? Entonces, en el caso del mío sí, o en el caso de los cantares de gesta, hay una métrica irregular, ¿ya? Por acá, Pedro nos dice, ¿podría decir qué son los cantares de gesta? Ok, Pedro, no te preocupes. El cantar de gesta es una composición oral que busca exaltar a un héroe. Este héroe se representa o representa a una nación. O sea, el héroe configura a una nación.
Entonces, cuando el cantar de gesta se exalta a un héroe, se está exaltando a su vez a esa nación que corresponde el héroe. Por ello decimos que el cantar de gesta es un relato heroico. Refleja el afán de los pueblos por crearse una identidad, ¿no? A través de un héroe, una identidad, una nación. ¿Ya? Los temas más característicos correspondían a historias fabulosas, ¿no? Hechos sorprendentes y conflictos. ¿Quiénes componen y divulgan los cantares de gesta? Los juglares, de forma oral. De forma oral, los juglares, que van de pueblo en pueblo cantando estas grandes hazañas de estos héroes que representan a una nación. A su vez, estos cantares de gesta van a tener alguna base histórica. Por ejemplo, el héroe es Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje histórico. Es el héroe de España, personaje histórico, ¿no? Entonces se incorpora elementos de la historia en el relato. Ese es un cantar de gesta. Y el héroe se configura a través de estas características. Es sabio, fuerte, simboliza una nación, es valiente, y técnicas como el recurso de la repetición. Algunas escenas o acontecimientos se repiten para darle mayor énfasis o de pronto para que el oyente no pueda perderse, ¿no? En el transcurso de la historia. La métrica es irregular porque es una obra que proviene de la oralidad y simplicidad sintáctica porque el juglar está hablándole al pueblo y utiliza un lenguaje coloquial o popular. Muy bien. Esas serían entonces las características del cantar de gesta. Hasta aquí entonces, preguntas, dudas, hasta este momento, ¿todo ok? ¿Se entendió? Muy bien, entonces continuamos. Continuamos, muy bien. Vamos ahora a referirnos al miocid. En el caso del miocid, hay que tener en cuenta algo. El cantar del miocid es una composición oral, pero que llega un momento a ser trasladado a la escritura, ¿no? Por eso es que va a llegar a nuestro tiempo. Porque imagínate si de pronto el mío Cid no pasaba de la oralidad a la escritura, en el transcurso de la historia se hubiese perdido, ¿no? Nosotros ya no hubiésemos podido leer, ¿no? El mío Cid, ¿ya? Hay un estudioso llamado Ramón Menéndez Pidal, ¿ya? Este autor busca darle un poco más un sentido, ¿no? A la obra, analiza, ¿no? Logró también conocer un poco el año de publicación o el año de existencia del mío Cid. Hizo un estudio, ¿no? Sobre esta obra, Ramón Menéndez Pidal. Según él, el poema habría sido compuesto de forma oral aproximadamente en el año de 1110. No sabemos por quién, pero sí podemos saber que en una zona en específico, ¿no? Por un juglar de la zona de San Esteban de Gormaz. No sabemos el nombre de este juglar, ¿ya? Pero sí podemos saber su procedencia, ¿no? Entonces, el Mío Cid es una obra cuya composición es anónima. El compositor, el autor, es anónimo. No se sabe con exactitud quién lo compone, ¿ya? Y luego, por otro juglar, reelaborado por otro juglar en 1140. O sea, se había compuesto entre 1110 y 1140. Dice, el poema habría sido llevado a la escritura por el copista medieval Per Abad en 1307. Antes se creía que Per Abad era el autor del Mío Cid,
Porque cuando encontraron el manuscrito, ¿no? ¿Quién firmaba? Per Abad. Entonces todos creían que Per Abad era el autor del Mio Cid. Pero luego con las investigaciones, entre ellas la investigación de Ramón Méndez Vidal, se descubre que Per Abad solamente es un simple copista. Porque recuerda que en aquella época no había imprenta, ¿no? ¿Ya? Entonces en aquella época, ¿qué sucedía? ¿Qué se tenía que hacer? Se tenía que copiar la obra, ¿ya? O sea, todos los libros que de pronto aparecían en esa época, ¿no? Había un oficio, el copista, ¿ya? Él no era uno, dos, tres, eran varios, ¿no? De personas que entraban en una especie de monasterio y empezaban a hacer una copia del manuscrito, ¿no? Una copia del original. Y no hacían solamente una, sino hacían 10, 15, 100, 1000 copias, ¿no? Entonces ya te imaginarás copiar todo el libro, ¿no? Y que no te equivoques, ¿no? No tienes que equivocarte, porque si te equivocas, imagínate, ¿no? Tiene que volver a rehacerse todo. Así que ese oficio va a ser muy bien pagado en su tiempo, ¿no? Y Perabat va a ser uno de esos copistas, que muchas veces había esa costumbre de finalizado ya la copia, finalizado ya el registro, ¿no? Firmaba, ¿no? Para que se tenga en conocimiento que tal persona es es aquella persona que ha copiado esta obra, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el punto, ¿no? Importante. Por acá dice, le debieron pagar bien, claro, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero también es un trabajo muy fuerte, ¿no? Imagínate transcribir la Biblia, que son más de 800, 1000 páginas. El mío sí, ¿no? 300 páginas, 200 páginas, ¿no? Transcribir eso, ¿no? Y sin equivocarte, ¿no? Sin fallar. Entonces era un oficio muy remunerado y también muy exigente, ¿no? Entonces, en esa época se hacía así, ¿no? ¿Ya? Se contrataba, ¿no? Manuscrito a los copistas y ellos lograban hacer estas copias, ¿no? Bien. Referencias socioculturales, dice, esta obra está ambientada en este contexto de la Guerra Santa. Los personajes están en diferentes estratos sociales, son de diferentes estratos sociales los personajes. El Mio Cid es una composición oral, recordemos eso. ¿Ya? Vamos con algunos aspectos formales. Esta obra pertenece al género épico. Especie, cantar de gesta. Narrador que se presenta en la obra, narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? ¿Recuerdan? Claro, es el narrador que lo sabe todo. Claro, sabe lo que pasa, lo que pasó y lo que pasará. Exacto. Conoce a cabalidad lo que siente y lo que piensan los personajes. Exacto, conoce el detalle, es aquel narrador que lo sabe todo, ¿no? Exacto, muy bien. A ver, por acá quienes han contestado. Claro, Florisa, Fabricio, Pedro, Jeremy, Joana, muy bien. Ese es el narrador omnisciente, efectivamente. Ujú.
Ahora, la obra está versificada ya entre 10 a 20 sílabas, o sea, la métrica es irregular porque en algunos casos tienes 10 sílabas, otros 12, otros 15, otros 19, otros 20, pero predomina mucho las sílabas 14 y 16. Rima imperfecta, sonante, y está dividida en tres cantares. ¿Cuáles son esos cantares? Primer cantar, el destierro del Cid. El segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer cantar, la afrenta de Corpes. ¿Ya? Recuerda eso. ¿Cuáles son? Son tres. El primer cantar, el destierro del Cid. El segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer cantar, la afrenta de Corpes. Afrenta de Corpes. La tercera se llama así, la afrenta de Corpes. ¿Ya? Afrenta es deshonra, ¿no? Corpes es el lugar donde se va a desarrollar esta deshonra. Vamos a mencionar algunos temas de la obra. El tema central, ¿ya? El tema central es la deshonra o la búsqueda de honra del Cid, ¿ya? El tema central, la recuperación, la busca o la búsqueda, ¿no? De la honra del Cid. A ver, por acá Natalie nos dice, profesor, ¿cuál es el destierro del Cid? A ver, voy a anotarlo, ¿ya? El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpus. Ahí está. El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpus. El tema central, ¿recuerda cuál es el tema central? El tema central es el honor, la recuperación de la honra. Otros temas, aparte del tema central, ¿no? Que es la recuperación de la honra, podemos encontrar, por ejemplo, ¿ya? La obediencia del súbdito al rey. Recuerda que Rodrigo Díaz de Vivar va a ser expulsado por el rey de Castilla. Pese a ello, el Cid le sigue siendo leal y obedece a su rey, ¿no? A pesar de que este destierro no es correcto, obedece al rey y le es leal, incluso fuera de Castilla. Otro elemento, la formación cristiana del hogar. En la obra El mío Cid vamos a encontrar a Rodrigo Díaz de Vivar, un personaje cristiano, tiene una familia también vinculada a esa noción. Otro tema, la avaricia de los judíos. Aquí hay un sentido de un estereotipo, ¿no? Que se va a presentar en la literatura española desde esta época, ¿no?
El sentimiento religioso que opera en el perdón, otro elemento también. Ahí te das cuenta que la obra está vinculada con algunos elementos cristianos. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que la literatura medieval tiene como elemento la visión teocéntrica, ¿no? El cálido fervor nacionalista, ahí está la esencia del cantar de gesta, el amor a la familia, el ascenso social por mérito en la guerra. Bien, esos serían entonces algunos elementos representativos de, bueno, algunos temas de la obra El mío Cid. Ahora mencionemos a los personajes. ¿Qué personajes encontramos en El mío Cid? Tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, que es el personaje central. Jimena, la esposa de Rodrigo Díaz de Vivar, Elvira y Sol, son consideradas las hijas del Cid, son los personajes, ¿no? Alfonso VI es el rey de Castilla, aquel que va a desterrar a Rodrigo. García Ordóñez es el enemigo del Cid, el que va a acusar al Cid de robar. Por eso te digo, ahí está el enemigo del Cid. García Ordóñez, entonces, es el enemigo. Los infantes de Carrión son parientes de García Ordóñez, ¿ya? Los infantes de Carrión, parientes de García Ordóñez, Fernando y Diego. Y van a ser estos infantes aquellos que se casarán con las hijas del Cid. Martín Antolínez, el burgalés cumplido, aquel que va a ayudar a Rodrigo Díaz de Vivar cuando éste esté en Burgos, ¿no? Y además va a retar a Diego, uno de los infantes de Carrión. Álvar Fáñez de Minayes, la mano derecha del Cid. Tenemos a Félix Muñoz, que es el primo de Elvira y Sol, aquel que va a encontrar a Elvira y Sol en el Rosedal de Corpes. Pero Bermúdez va a retar al infante llamado Fernando, ¿no? Son entonces algunos personajes de la obra El mío Cid. Muy bien, vamos ahora con la historia. Recordemos primer punto. ¿Cómo era la España de esta época? Recordamos, vamos a hacer un pequeño contexto, ¿ya? Vamos con un contexto. Primero un contexto antes de empezar con la obra. A ver, Jeremy dice, unos segundos para mi cafecito. Muy bien, Jeremy. Vamos a mencionar un poco el contexto. ¿La España cómo era en esta época? ¿Recuerdas? En esta época la España estaba dividida, ¿no? Por un lado estaban los cristianos y por el otro extremo estaban los musulmanes, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, claro, entonces estamos observando que en la parte norte, ¿quiénes estaban? Los cristianos, ¿no?
Castilla va a ser uno de estos reinos ya muy poderosos. ¿Ya? El reino de Castilla. ¿Ya? Es un reino cristiano, ¿no? ¿Ya? Entonces el reino de Castilla va a tener un poderío importante, ¿no? Le vamos a poner también al reino de León. Vamos a poner aquí al reino de León, ¿ya? Porque uno de sus aliados de Castilla va a ser el reino de León. Los condes leoneses van a estar en la corte de León. Condes leoneses van a estar en la corte de Castilla, ¿ya? Este es el reino de León, ¿no? Anexado vamos a poner así a Castilla, ¿ya? Y también hay otros reinos, ¿no? ¿Ya? Son reinos cristianos, ¿ya? Recuerda eso. Estos reinos cristianos han logrado algo. Han logrado obtener Córdoba y Sevilla. ¿Ya? Vamos a poner aquí a ver, a Córdoba y vamos a poner aquí a Sevilla. ¿Por qué? Porque el reino de Córdoba y el reino de Sevilla son dos reinos musulmanes o invadidos por musulmanes, ¿ya? Entonces, ¿qué ha hecho el reino cristiano? Ha logrado obtener territorios, ¿ya? Territorio incluso donde antes estaban los musulmanes. Han conquistado Córdoba y Sevilla, pero no le quieren quitar su estatus de rey, ¿no? A los de Córdoba y a los de Sevilla. Por ello, el reino de Córdoba, ¿qué tiene que hacer? Como si fuese su vasallo, tiene que entregarle las parias reales. El reino de Sevilla, ¿qué tiene que hacer? También lo mismo, entregarle las parias reales. ¿Qué son las parias, profesor? Tributos. Tributos de los reinos de Sevilla y de Córdoba al rey cristiano. Las parias reales, ¿ya? ¿Por qué se le entrega estas parias reales? Porque así el rey cristiano va a obtener dinero, ¿no? Va a obtener beneficio, no va a obtener poderío, mientras que el reino de Córdoba y de Sevilla van a estar albergados por el rey cristiano, así que cualquier cosa que le pase al reino de Córdoba y de Sevilla, el reino de Castilla va a ir a su encuentro. Además le conviene al rey cristiano, ¿no? Porque el rey de Córdoba conoce su reino, conoce a su gente y la gente va a tributar, el rey va a tributar para que no le quiten su estatus, lo mismo va a tributar el rey de Sevilla. Y si se quieren de pronto sublevar, el rey cristiano los puede derrotar y así, ¿no? Eliminar a estos reyes, ¿no? Por eso que le conviene al rey cristiano, ¿ya? Entonces lo tiene como vasallos, ¿no? Mientras tanto, más adelante, está el reino de Granada. El reino de Granada, y acá recuerda que aquí está el poderío musulmán, ¿no? Que está logrando avanzar, ¿no? El poderío musulmán. Por ahí está Valencia, ¿ya? Por ahí está Barcelona, por ahí está Cataluña, ¿no? ¿Qué sucede? El reino de Granada va a enfrentarse, quiere enfrentarse contra el reino de Sevilla. Como el reino de Sevilla está doblegado por el rey cristiano, el reino de Granada dice, ¿cómo es posible, no? Un musulmán que esté doblegado por el reino cristiano. Así que va a enfrentarse al rey de Sevilla para obtener estas tierras y para poder avanzar, ¿no? ¿Qué hace el rey Alfonso VI? Recuerda que estamos haciendo un pequeño contexto, ¿no? De lo que está sucediendo en la obra. El rey de Castilla, Alfonso VI, ¿manda a quién? Manda a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Y le dice, Rodrigo, tú tienes que ir a los reinos de Sevilla, ir al reino de Córdoba y entregarme las pares reales, ¿no? Así que Rodrigo va con su pequeño ejército, ¿no? Al reino de Córdoba, ¿no? A obtener los tributos, va al reino de Sevilla y luego retorna, ¿no? al, reino al reino cristiano. Pero cuando está llegando al reino de Sevilla, se da con la sorpresa que el rey de Sevilla va a enfrentarse al rey de Granada, Al-Mudafir o Al-Mudafar, van a enfrentarse, ¿ya? Y entonces
el Cid tiene que apoyar al rey de Sevilla, porque recuerda que el rey cristiano le conviene que el reino de Sevilla no esté doblegado por el reino de Granada. Así que el Cid va a apoyarlos, pero se da con la sorpresa que aquí, en el reino de Granada, sucede algo. Los condes leoneses están apoyando al rey de Granada. Tú dirás, profesor, pero ¿cómo es posible el conde leonés es cristiano que apoye a un musulmán? No tiene sentido y además está relacionado con el rey de Castilla. ¿Por qué? Porque estos dos, León y Castilla, tienen conflictos. Hay conflictos entre los dos. Y el reino de León quiere debilitar al reino de Castilla, o sea, los condes leoneses quieren debilitar al reino de Castilla para que ellos, los condes leoneses, puedan al fin tener ¿qué? La corona. O sea, ser los nuevos reyes, ¿no? Le conviene entonces debilitarlo ¿cómo? O ayudando al rey de Granada, venciendo al rey de Sevilla, así debilitando poco a poco al reino de Castilla, ellos asumen el poderío, logran vencer al reino de Granada que está aquí con Sevilla y obtienen más y poder, ¿no? Así que los leoneses están utilizando al rey de Granada. Y como él desea recuperar, aceptan, ¿no? ¿Qué sucede? Rodrigo dice a los condes leoneses, ustedes no deben de intervenir, son asuntos de musulmanes, le dice, ¿no? No deberían de intervenir, sin embargo intervienen. Por eso que Rodrigo Díaz de Vivar, ¿ya? Rodrigo va a luchar. ¿Y logra qué? Logra derrotar al rey de Granada. ¿Y logra qué? Logra atrapar a los condes leoneses. Pero Rodrigo no es noble, Rodrigo es infanzón, ¿ya? Rodrigo no pertenece a la nobleza. Él está en el castillo de Alfonso VI porque Alfonso VI ve a Rodrigo como una persona, ¿no?, idónea para su cargo. O sea, él es una especie de noble de privilegios, o sea, gracias a los privilegios, él está en la corte. Por eso se le dice noble de privilegio, no noble de sangre, ¿no? O noble advenedizo, ¿ya? Como él no es noble de sangre, no puede impartir justicia a los condes leoneses, porque ellos sí son nobles. Por eso que el Cid los atrapa y ¿qué hace el Cid? Agarra al conde de León, al conde García Ordóñez, y le agarra de la barba y le mece, ¿no? Le mece la barba, ¿ya? En esta época, cuando alguien te mece la barba, es sinónimo ¿de qué? De humillación. Así que de pronto García Ordóñez está siendo humillado por el Cid, ¿no? Le está meciendo la barba, ¿ya? Y lo suelta, ¿no? Así se va a vengar Rodrigo Díaz de Vivar por ello, ¿no? Así que el reino de Sevilla le dice al Cid, gracias, ¿no? Y hay un gran tesoro porque han logrado vencer a los reinos de Granada. El de Sevilla le entrega las pares reales al rey, a Rodrigo Díaz de Vivar, empiezan a celebrar y bueno, Rodrigo tiene que volver, ¿no?, después de la celebración. Está avanzando Rodrigo, está avanzando, pero ¿quiénes ya lograron llegar a Castilla? ¿Quiénes han logrado llegar a Castilla antes que el Cid? Porque el Cid recuerda que estaba en fiesta, ¿no? Estaba celebrando la victoria de los sevillanos. ¿Quiénes han logrado llegar a Castilla antes? ¿Quiénes han sido humillados? A ver, ¿quiénes han sido humillados? Los condes de León, García Ordóñez. Así que García Ordóñez, ellos han sido humillados, han sido, recuerda, dejados y ha retornado a Castilla. Y cuando han llegado a Castilla, ¿qué ha sucedido? Ellos, los condes leoneses, le han dicho al rey cristiano, tu súbdito, Rodrigo Díaz de Vivar, te está robando las parias reales. Te está robando. Así que el rey cristiano no puede creerlo, pero como los condes están informando eso, decreta el rey. A partir de este momento, el Cid será desterrado. Tendrá 9 días de plazo.
Así que cuando el Cid feliz y contento viene, ¿no? Victorioso, mira, porque ha vencido en Granada, ¿no? El rey de Sevilla le ha entregado algunos trofeos, algunas reliquias, ¿no? Y además está llevando las parias reales, llega a Castilla y se da con la sorpresa que no puede ir ante el rey. Entrega, ¿no? Las parias reales y no puede ir ante el rey. Dice, ¿por qué? Usted está desterrado. Dice, ¿pero por qué desterrado, ciudadano? Y le dan 9 días de plazo. Así empieza la obra entonces, ¿no? Cuando el Cid, el pobre, descubre, ¿no? Que está haciendo, va a llorar ahí, ¿no? Llora, ¿ya? ¿Descubre qué? Descubre que de pronto ha sido desterrado. Ahora sí, borramos todo y comenzamos con la historia. Ya sabes entonces cuál ha sido el motivo por qué el Cid ha sido desterrado. A ver, ¿por qué? ¿Por qué destierran al Cid? A ver, en los comentarios, por favor. ¿Por qué destierran al Cid? A ver, por ahí. ¿Recuerdan por qué destierran al Cid? A ver, por acá nos menciona Jeremy, ellos mienten y lo destierran, dice, ¿no? Diego dice, porque lo inculpan de robar impuestos, aunque esto no es verdad. Ujú. Piensan que le estaba robando, Maricelo nos menciona eso, Fabricio también, los condes de León difamaron al Cid por humillar a los condes de León. Menciona Cintia, Florisa dice por los comentarios de los condes de León hacia el rey que le habían robado las parias reales. Claro, entonces ahí está la calumnia, ¿ves? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, va a ser desterrado de Castilla, calumniado por García Ordóñez, uno de sus enemigos, ¿no? ¿Y qué le está diciendo el rey? Tu súbdito te está robando las parias reales. Así que el Cid, triste, solo, abandonado, se da cuenta de eso, ¿no? ¿Qué va a hacer entonces el Cid? ¿Qué tiene que hacer el Cid? Claro, Florisa nos dice, también Luz nos menciona esos puntos. El Cid tiene que aceptar, a pesar de ser un engaño, una mentira, tiene que aceptar. Ahora, tú dirás, profesor, pero ¿por qué el Cid no va donde el rey y le dice, rey, esto es mentira, ¿no? Corrobore, ¿no? No, no escuche a los condes de León. Además, los condes de leoneses han estado ayudando al reino de Granada. ¿Por qué no puede hacer eso el Cid? Porque recuerda que como el Cid ya no tiene la venia del rey, ya no puede ir a la corte, ya no puede entrar a la corte. Recuerda que el Cid no es noble de sangre, sino estaba en la corte, o sea, podía entrar a la corte porque el rey lo permitía. Ahora que el Cid ya no tiene esos privilegios, ya no puede acercarse al rey. Eso es que el Cid tiene que hacer, aceptar como su culpa. Y tiene que, a su vez, buscar la manera que el rey sepa que esto es mentira, ¿no? Le da 9 días de plazo. Así que el Cid retorna a su tierra, ¿no? A la tierra de Vivar. El Cid convoca a sus vasallos. Imagínate, ¿no? El Cid está triste, conmocionado, envía a sus parientes y a sus vasallos, ¿no? Y les menciona, ¿no? Que él ha sido desterrado, le dan solamente 9 días de plazo para salir de toda Castilla. Así que manda a llamar a sus parientes porque quiere saber quién de ellos se irán con él, quiénes se quedarán. También manda a llamar a sus vasallos para saber quién ir, con quién quedarse, ¿no? Todo eso está haciendo el Cid. Así que el Cid dice, ¿no? Los que conmigo vengan, de Dios reciban buen pago, y aquellos que aquí quedasen, quiero contentos dejarlos.
O sea, el Cid dice, ¿no? Si ustedes van a seguirme, recuerden que yo no tengo dinero. O sea, Dios sabrá recompensar, perdón, Dios sabrá recompensar lo que ustedes harán si vienen conmigo. Pero si no vienen conmigo, yo deseo que ustedes se queden aquí, ¿no? Se queden en este pueblo, pero voy a recompensarlos por todo lo que han hecho, ¿no? En mi cargo. Así que el Cid espera, ¿no? Saber quiénes sí van a ir con él, quiénes no, ¿no? Y para sorpresa del Cid, muchos deciden ir con el Cid, ¿no? Uno de ellos es Álvar Fáñez de Minaya, que era su primo hermano. Él le dice, con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados. Nunca os abandonaremos en tanto que estemos sanos, y con vos emplearemos nuestras mulas y caballos, y todas nuestras fortunas y nuestros trajes de paño. Siempre os hemos de servir como leales vasallos. Álvar Fáñez de Minaya le dice eso, ¿no? Y los demás también aceptan. El Cid emocionado, pero también triste. ¿Por qué? Porque sabe que si ellos le acompañan, pueden también morir. Porque recuerda que el Cid va a salir de Castilla. Y si sale de Castilla, ¿dónde crees que va a alojarse? En las tierras musulmanas. Y tú sabes que los musulmanes odian al Cid, porque el Cid ha logrado conquistar muchas tierras musulmanas. ¿En nombre de quién? Del rey Alfonso VI. Ahora, el Cid sabe que al salir de Castilla, lo que le espera es combate, enfrentamiento y posiblemente la muerte. Pero a su cargo tiene a un conjunto de personas que están acompañando al Cid, que posiblemente también pueden morir, ¿no? Así que el Cid sale del reino del pueblo de Vivar y el Cid va avanzando al pueblo de Burgos. Cree el Cid que en Burgos va a tener ayuda, porque el pueblo de Burgos conocía al Cid y quería mucho al Cid. Aquí el juglar menciona esto, ¿no? Por sus ojos mío Cid va tristemente llorando. Volvía atrás la cabeza y se quedaba mirándolos. Miró la puerta abierta, los póstigos sin candados, las alcándaras vacías, sin peñiscones ni mantos, sin los halcones de casa, ni los azores mudados. Suspiró entonces mío Cid, de pesadumbre cargado, y comenzó a hablar así, justamente mesurado. Loado sea, Señor, Padre que estás en lo alto. Todo esto me han urdido mis enemigos malvados. Eso dice el Cid, ¿no? Ahí te das cuenta que el Cid no pierde la fe. Dice, loado sea el Señor, ¿no? Padre que estás en lo alto. Todo esto me han urdido mis enemigos malvados. Ahí está mencionando, ¿no? El Cid, mientras está avanzando su destierro. Cuando el Cid está llegando al pueblo de Burgos, se da cuenta de algo. Está observando las mujeres, los varones están a punto de salir, ¿no? Observando en las puertas que está llegando el Cid, ¿no? Todos están observando, mirando, ¿no? Pero no se quieren acercar al Cid. Muchos, con lágrimas en los ojos, observan al Cid, ¿no? Y dicen, oh Dios mío, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Pero ninguno se arriesgaba a acercarse y hablar al Cid o ayudarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo.
Nadie le daba posada, nadie le daba comida. En un momento determinado aparece una niña de 9 años, se pone al frente del Cid y le dice: Cid campeador, que en buena hora ceñiste la espada, sabed que el rey lo ha vedado, anoche llegó su carta, con severas prevenciones y fuertemente sellada. No nos atrevemos a daros asilo por nada, porque si no, perderíamos nuestras haciendas y casas, y hasta podía costarnos los ojos de nuestras caras. Oh buen Cid, en nuestro mal no habéis de ganar nada, que el Creador os proteja, Cid, con sus virtudes santas. Eso le dice entonces, ¿no? El Cid se da cuenta, ahora sí, por qué de pronto los burgaleses no desean ayudarlo. Temen lo que ha dicho el rey, ¿no? Aquel que ayude al Cid será expulsado. Perderán los ojos de sus caras, ¿no? Imagínate, el rey está molesto, furioso, ¿no? Así que el Cid triste se está marchando de Burgos, pero aparece Martín Antolínez corriendo y le dice: espere, ¿no? Así que el Cid voltea, ve a Martín Antolínez le da comida, tanto a él como también a los demás. El Cid le dice: pero ¿sabe lo que puede sucederte, no? Martín Antolínez dice: no importa, me voy con usted. Porque recuerda que el que ayudaba al Cid también estaba desterrado. Martín Antolínez le importó, ¿no? Importa lo que diga el rey, ¿no? Obviamente que no va a decir eso, ¿no? Pero Martín Antolínez va a ayudarle, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Martín Antolínez le dice: mira, tengo una idea, ¿no? Agarra dos cofres, lo llena con tierra, lo cierra muy bien y lo lleva ante los judíos Raquel y Vidas. Y le dicen a los judíos: miren, ustedes saben que el Cid ha sido desterrado, no puede llevarse estos tesoros, necesita dinero. Así que hagamos algo. Si nosotros le dejamos estos dos cofres llenos de tesoros, que el Cid ha ganado en grandes batallas, ustedes nos dan un cierto dinero. Al cabo de un tiempo, el Cid vuelve y le entrega el dinero prestado, pero con intereses, ¿no? Así que ustedes ganarían mucho. Y si de pronto en el tiempo determinado el Cid no regresa, ustedes se quedan con estos dos cofres llenos de tesoros. Obviamente que estos tesoros valen más de aquello que ustedes nos van a prestar. ¿Qué dicen? ¿Aceptan o no aceptan? Los judíos Raquel y Vidas empiezan a pensar, ¿no? Y dicen: a ver, si de pronto el Cid se marcha y se lleva mi dinero, después de un tiempo no vuelve, yo me quedo con estos cofres que deben de valer más de lo que yo voy a ofrecer al Cid. Me conviene. Y si de pronto el Cid retorna, se lleva los cofres, también me conviene porque yo recibiré con los intereses más de lo que estoy mandando. Así que en cualquier circunstancia yo gano. Está bien, le dice, ¿no? Está bien, Martín Antolínez, me has convencido. Toma este dinero. Gracias por todo lo que has hecho. Martín Antolínez se marcha feliz y contento, riendo, ¿no? Porque los pobres judíos, Raquel y Vidas, no saben que en estos cofres hay tierra. Así que Martín Antolínez burla así a los judíos, Raquel y Vidas. Se está terminando los 9 días de plazo, están ya a punto de salir de Castilla, duermen todos, pero antes de ello, Rodrigo Díaz de Vivar deja a su familia, a su esposa y a sus hijas en un monasterio y le da dinero al párroco para que pueda ayudar a su esposa y a sus hijas. Van alejándose y llegan ya a la franja, ¿no?, que divide la España medieval con la España medieval cristiana con la musulmana. Duermen y se le aparece el ángel Gabriel. El ángel Gabriel va donde se le aparece en sueños y le dice al Cid: no, Cid, no te preocupes, ¿no? Dios está contigo. Ve, enfréntalo. Bueno, en otras palabras, le está diciendo al Cid, ¿no? Sí, no te preocupes, ve y mata a los musulmanes, no te preocupes, ¿no? Yo estoy contigo, ¿no? Dios está contigo, sí, mátalos, ¿no? En otras palabras, ¿no? Ahí te das cuenta de la noción
de la Guerra Santa, ¿no? El enfrentamiento entre musulmanes y cristianos. Así que de pronto el Cid se despierta y tiene la venia de Dios, ¿no? Así que de pronto con todos se marchan, ¿no? Salen de Castilla, empiezan a luchar, gana el pueblo de Alcócer, sigue avanzando, está enfrentando a otro pueblo, gana ese pueblo, logra tener más dinero, logra tener más municiones, sigue avanzando, logra tener otros soldados. Así que poco a poco está ganando ciudades, pequeñas ciudades, hasta que de pronto llega a Barcelona. Se enfrenta con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, y logra vencerlo, obteniendo así su primera gran espada, la espada colada. El Cid obtiene la espada colada, que le pertenecía a Ramón Berenguer, el conde de Barcelona. Imagínate, mira, ya ha logrado conquistar y llegar a Barcelona, ¿ves? Atrapa a Ramón Berenguer, no lo mata, ¿no? Pero Ramón Berenguer hace una especie de huelga de hambre, así que Rodrigo se compadece y va a liberar a Ramón Berenguer, ¿no? Él huye después, ¿no? Así termina la primera parte, el destierro del Cid. En la segunda parte, recuerda que la segunda parte se llama Las bodas de las hijas del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar está avanzando, ¿no? Se está enfrentando y está observando Valencia. Su siguiente objetivo entonces es llegar a Valencia, sitiarla y lograr vencerla. Y eso es lo que hace. Pasan algunos años, ¿ya? Rodrigo logra vencer Valencia, logra obtener Valencia. Mientras Rodrigo estaba ganando diferentes batallas, lo que hacía Rodrigo Díaz de Vivar con la obtención de Valencia era llevar al rey de Castilla los regalos, ¿ya? O las dádivas. Solamente 3 dádivas lleva Rodrigo Díaz de Vivar, o sea, 3 veces, 3 dádivas le entrega al rey. ¿Ya? Pero recuerda, Valencia es una ciudadela muy importante. O sea, es la ciudadela tan, pero tan poderosa, tan rica como Castilla. O sea, el Cid se convierte casi como un señor feudal, casi a la par como el rey de Castilla. Imagínate, tiene casi el mismo poder, el poder económico. Por eso que el Cid manda, ¿no? La tercera dádiva, pero manda grandes regalos. Le dice a Álvar Fáñez de Minaya, ve. Y entonces Álvar Fáñez de Minaya va y entrega estos regalos y el rey se sorprende, le dice, Álvar Fáñez de Minaya, ¿qué es esto? ¿De dónde? ¿Quién te ha llevado? ¿Quién te ha traído todo esto? ¿Quién te ha mandado? Y entonces Álvar Fáñez dice, el que usted lo ha desterrado. Saliendo de Castilla fue ganando ciudades con su estandarte. Y por ello, a pesar de ganar esto, aún le es leal, le dice, ¿no? Y entonces el rey se sorprende y dice, Álvaro, Fanes de Minaya, dice, ¿no? Dile al Cid que quiero encontrarme con él. Así que recuerda que el Cid y el rey se reencuentran, ¿no? ¿Qué hace el rey? El rey va donde el Cid, cerca del río Tajo, cerca de Valencia, va con su séquito, ¿no? En el séquito está la familia del Cid, está la esposa, las hijas del Cid, también está García Ordóñez, los infantes de Carrión, todos ellos, ¿no? Entonces el rey perdona al Cid, se da el reencuentro familiar. Aquí cuando el rey perdona al Cid, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Se recupera la honra. Así que en el segundo cantar, el Cid recupera la honra, ¿ya? Porque para el Cid, ser desterrado es una deshonra, ¿no? Ser calumniado y desterrado de esa forma es una deshonra. Pero cuando el rey lo perdona, ya ha recuperado la honra. Pero el rey le dice, no, Cid, no quiero solamente esto, quiero también honrarte aún más. Fernando y Diego quieren casarse con tus hijas y yo estoy dispuesto, ¿no?, a aceptar. Pero primero tú, dime. Y entonces el Cid dice, está bien, majestad, ¿no? Aunque lo benita primero, ¿por qué? Porque Fernando y Diego son parientes de García Ordóñez, su enemigo. Pero como el rey está indicando, entonces tiene que aceptarlo, ¿no? Le dice, pero majestad, me honraría más si usted los casa. Así que el rey casa a Fernando y Diego con Elvira y Sol. Esta celebración dura aproximadamente 15 días, ¿no?, de celebración.
Luego de ello se retira, pues, ¿no? El rey con su séquito a Castilla. Mientras que Fernando y Diego se quedan en Valencia con Elvira y Sol y Jimena. Fin entonces de la segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. Recuerda que Fernando y Diego son parientes del enemigo García Ordóñez. Y Fernando y Diego solamente están con Elvira y Sol, ¿por qué? Por fama, por obtener fama y poder. ¿Ya? Fama y poder. Porque ven Fernando y Diego a Elvira y Sol y al Cid como seres inferiores, porque no son de la realeza, no son nobles. Sin embargo, saben Fernando y Diego que el Cid tiene mucho prestigio, por eso que se casan con Elvira y Sol, ¿no? Por el prestigio del Cid. Tercer cantar, la afrenta de Corpes. Sucede que el Cid está escuchando que los moros, los musulmanes, se están agrupando porque quieren enfrentar al Cid, porque ya es mucho que de pronto el Cid siga obteniendo más y más reinos musulmanes. Así que muchos se organizan, ahí está el rey Búcar, y junto con todo un ejército van a Valencia. El Cid le dice a todos, formen filas porque vamos a enfrentarnos a los reyes, entre ellos al rey de Marruecos, a los reyes musulmanes. Entonces se da el enfrentamiento, pero los infantes de Carrión dicen, pero ¿cómo es posible? Dice, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo no puedo enfrentar, yo no he venido aquí para morir, ¿no? Fernando y Diego, así que Fernando y Diego dicen, no, no vamos a enfrentarnos, pero ¿cómo no podemos enfrentarnos? Van a tildarnos de cobardes. Y recuerda que para esa época, ¿no? El sentido de la cobardía no se podía, ¿no? dar. Así que Fernando y Diego deciden alistarse para enfrentar a los musulmanes. Cuando se da ya el enfrentamiento, cuando se está dando la guerra, Fernando y Diego se esconden para no ser asesinados. Se esconden, Rodrigo logra vencer al rey Búcar, lo parte en dos, ¿no? Con su espada colada, parte el rey Búcar en dos y obtiene la espada Tizón. El Cid feliz y contento ha logrado vencer más victoria, más regalos, más reliquias, más, más honra, ¿no? Fernando y Diego se enteran, ¿no? Que ya ha terminado la guerra, salen de su escondite y al momento de salir están caminando, se ponen muy cerca a diferentes cuerpos musulmanes, ¿no? Cadáveres. Así que algunos soldados, al ver a Fernando y Diego cerca de estos cadáveres musulmanes, creen que ellos han matado a los soldados musulmanes y empiezan a gritar, ¿no? Honra a los infantes de Carrión, ¿no? Los valientes Fernando y Diego han logrado vencer a los musulmanes, ¿no? Y empiezan a decir, honra a Fernando y Diego, honra a los infantes de Carrión, hasta que llega a oídos de el Cid. El Cid dice, wow, ¿no? Fernando y Diego, los infantes de Carrión, los esposos de mis hijas, han luchado, así que hay que honrarlo también, ¿no? Así que Fernando y Diego van a recibir la espada colada y la espada tizón. Imagínate, el Cid regala, ¿no? Feliz y contento pensando, ¿no? Que los infantes de Carrión han luchado, se han enfrentado a los musulmanes, ¿no? Y les entrega esto, ¿no? Los infantes de Carrión se sorprenden, no pensaban que iban a lograr todo este objetivo con sus mentiras, ¿no? Logran engañar. El Cid va recibiendo diferentes regalos, ¿no? Entre ellos, un león en una jaula. Es algo sorprendente, pero le agrada al Cid. Pero para mala suerte de los infantes de Carrión, cuando ellos están muy cerca de este león que estaba en una jaula, sorpresivamente el león sale de la jaula. Y los infantes de Carrión, al ver a este león, se aterran, gritan, corren, huyen, mientras todos los soldados ven cómo los infantes de Carrión, Fernando y Diego, están huyendo de forma cobarde, gritando. Todos se sorprenden. Los infantes de Carrión, que tienen las espadas tizón y colada, aquellos que lograron derrotar a muchos musulmanes, no pueden enfrentar a un león. Así que los soldados se ponen, ¿no? Sus indumentarias para ir a atacar al león, porque recuerda que ha salido de la jaula.
Pero el Cid le dice a todos, no, cálmense, el Cid va sin espada, ¿no? Le dicen, pero no, haga esto, ¿no? Y entonces el Cid se acerca al león, le mira directamente al león, el león también le mira, y en ese instante el Cid agarra al león de la melena y lo manda, ¿no? Lo lleva, lo mete a la jaula y lo cierra. El león no le hace nada. Todos se sorprenden. El Cid ha domado al león. Viva el Cid, valiente, mi señor. Todo eso están alabando mientras que los infantes de Carrión están molestos, furiosos, porque a su vez los soldados están diciendo cobardes, ¿no? Pero obviamente susurrando y burlándose de los infantes. Así que los infantes deciden hacer algo, ya que el Cid lo ha humillado, dicen, ¿no? Ya que él nos ha humillado siendo muy por debajo de nuestra alcurnia, así que vamos a hacer lo mismo. Fernando y Diego va donde el Cid y dice, nosotros vamos a retornar a nuestra nación, Carrión, a nuestro reino, vamos a llevar a nuestras esposas. El Cid dice, está bien, ¿no? Voy a entregarles algunos obsequios para que mis hijas no puedan pasarla mal, ¿no? Así que Fernando y Diego, Elvira y Sol se retiran. Van, recuerda, tienen que ir a Carrión. Pero el Cid cree que algo malo va a pasar, así que le pide a su sobrino que investigue, ¿no? Mientras que ya Fernando y Diego y Elvira y Sol ya se han marchado. Cuando los infantes de Carrión están en el Rosedal de Corpes, al darse cuenta que están solos, Fernando y Diego deciden golpear a Elvira y Sol, romper sus vestidos, ultrajarlas y amarrarlas. Así Fernando y Diego dejan a Elvira y Sol, las hijas del Cid, que eran sus esposas, ¿no? Y se retiran, Fernando y Diego riéndose, para que así el Cid entienda quiénes somos, dicen Fernando y Diego, ¿no? Ahí te das cuenta lo desgraciados que son Fernando y Diego, y se retiran a su patria Carrión. El sobrino de Rodrigo Díaz de Vivar logra llegar y observa a Elvira y Sol, que están amarradas, ¿no? Las liberan, van donde el Cid debe enterarse, va donde el rey de Castilla y exige la recuperación de la honra de sus hijas. ¿Qué se da? Las Cortes de Toledo, el juicio de armas. El Cid exige al rey que Fernando y Diego devuelvan las espadas colada y tizón, se devuelve, que se rompa el matrimonio, el lazo entre Elvira y Sol y Fernando y Diego, se hace eso, que le devuelvan la dote, lo que le entregó el Cid a Fernando y Diego, se devuelve eso. Y entonces el Cid manda a llamar a dos de sus emisarios para que se enfrenten a Fernando y Diego y lo humillen. Se da el enfrentamiento, los infantes de Carrión pierden, se humillan ante los dos emisarios del Cid, lloran para que no lo maten, y así que lo dejan para que Fernando y Diego puedan vivir en medio de la humillación, porque todos han visto que Fernando y Diego se han humillado ante personas del pueblo. Y luego el Cid va a recibir una noticia. Los infantes de Navarra y Aragón desean casarse con las hijas del Cid. Así que se van a dar las nuevas nupcias, o sea, el casamiento de Elvira y Sol con los infantes de Navarra y Aragón. Y así, las hijas del Cid recuperan el honor perdido. Así va terminando entonces la historia de el mío Cid, cuando el juglar dice, dejó este siglo mío Cid, que fue en Valencia, Señor, día de Pentecostés, de Cristo alcanza el perdón, así hagamos nosotros el justo y el pecador. Estas fueron las hazañas del mío Cid campeador. En llegando en este lugar se termina esta canción, dice, ¿no? Ese es entonces el mío Cid, un cantar de gesta representativo de España. Muy bien, eso sería entonces la obra representativa de esta época
¿Qué tal? ¿Buen final o no? Claro, los mayos, sí, fueron humillados, pues claro, Fernando, necesitaban recibir su castigo, ¿sí o no? Pero era necesario lo que habían hecho, ¿no? Excelente, efectivamente. Ahora sí, el examen, exacto. Ahí está el enlace para que puedan dar el examen. Claro, Eric, era que los mate, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Sucedía que para esta mirada medieval caballeresca, ¿no? En cierta medida, el matar a los infantes de Carrión, ellos ya iban a culminar con su desgracia, ¿no? O sea, iban a ser asesinados, pero no iban a sentir el sufrimiento de la humillación. Por eso que el Cid prefiere que ellos vivan para que sientan esa humillación hasta el último de sus días. Va a ser un sufrimiento más lento que la muerte. Por eso que el Cid prefiere que vivan los infantes de Carrión para que sí sean humillados, ¿no? De por vida. A ver, por acá dice, me gustó el final, pero me sigue gustando la Odisea. Claro, la Odisea es una gran epopeya, ¿no? Efectivamente. Bien, ahí está el enlace. Era el enlace para que puedan dar el examen, ¿no? Son tres preguntas relacionadas al mío sí.
Muy bien, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo van en el examen? 18-18, muy bien, Christopher. Muy bien, Fabricio, 18-18. Muy bien, Eric. Muy bien, Maricelo, 18-18 también. Muy bien, Cintia, 18-18. Felicitaciones a todos ustedes. Muy bien, Pedro. 12-18. Vas a ver que en la siguiente sí o sí 18-18. Muy bien, Joana. Muy bien, Natalie. Muy bien, Angie. No importa, 12-18 está bien, está bien. Eh, lo que pasa, Fabricio, es que, ¿qué hacen? Mira, las golpean, ¿ya? Las azotan, las golpean, las ultrajan y las amarran para que ellas queden ahí, ¿no? Y no pidan o no buscan de pronto encontrarse con el sí. Porque los infantes de Carrión creían, ¿no? Creían que al dejarlas así, de pronto ellas iban a morir en el camino o iban a ser asesinadas y ellos estarían felices y contentos y el Cid nunca se enteraría, ¿no? Muy bien, Aranza, 18-18. Bien, a ver, vamos a algunas preguntitas, ¿no? A ver, dice, ¿cuáles son las características de la literatura medieval? A ver, ¿cuáles son las características de la literatura medieval? ¿Recuerdan? Claro, la visión teocéntrica. ¿Qué más? Aparte de la visión teocéntrica, exacto, el surgimiento de los cantares de gesta, aparecen los cantares de gesta, muy bien, efectivamente. Aparición de los cantares de gesta, la aparición de los juglares, ¿no? ¿Qué diferencia encontramos, mira, entre un trovador y un juglar? ¿Qué diferencia hay entre un trovador y un juglar? A ver, ustedes. Exacto, el juglar es un poeta popular, mientras que el trovador está vinculado al elemento lírico. Exacto, ¿no? El trovador está vinculado al sentimiento, a la poesía, ¿no? Lírica, mientras que el juglar al elemento heroico. ¿Cuáles son las características formales del poema El mío Cid? ¿Qué narrador encontramos? Narrador omnisciente. La obra está dividida en cuántos cantares, ¿recuerda? En tres cantares, muy bien. ¿Qué género pertenece? Al género épico. Especie, especie, cantar de gesta. Muy bien. Esos son los aspectos formales. ¿Ya? Tipo de narrador, especie, género, número de o división. Esos son los aspectos formales. Y aspecto de fondo sería el tema. ¿Cuál es el aspecto de fondo? El tema. ¿Cuál es el tema central? ¿Recuerdas? Tema central del mío Cid. Exacto, la búsqueda, la recuperación de la honra. Muy bien. Hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos la siguiente semana. ¿Qué vamos a hablar la siguiente semana? ¿Qué tema toca la siguiente semana? La siguiente semana recuerda que vamos a hablar sobre el Renacimiento.
¿Ya? Muy bien, gracias a ustedes. Gracias por sus palabras. La siguiente semana vamos a hablar del Renacimiento, vamos a hablar de Romeo y Julieta. ¿Ya? Así que la siguiente semana hablaremos del Renacimiento, características, William Shakespeare y Romeo y Julieta. ¿Ya? Eso es lo que hablaremos la siguiente semana, así que ya saben, siguiente semana, Romeo y Julieta.